fallos se pueden dividir, lo comentamos hace un momento, en fallos internos y fallos externos. Vamos a ver a qué nos referimos con cada uno. Los costos de fallos internos se producen antes de la entrega o envío del resultado o de la prestación del servicio al cliente. Habría que identificar que nosotros estamos hablando de que esto no ha salido del entorno del laboratorio. Estas implicaciones ya cambian cuando nosotros hablamos de fallos externos, porque ya tiene que ver con un tiempo posterior a la entrega de los resultados del informe, etc. Y bueno, si nosotros habláramos de que los costos de fallos internos se pueden prevenir, claro, pero los costos de fallos externos, pues también, solo que habría que ver que el impacto es diferente. Internamente nos podemos jalar la greña y podemos resolver. Externamente a veces ya estamos pensando en consecuencias distintas. Así es que todo esto pues es parte de los costos de la no calidad vistos desde el entorno interno y externo de la organización. Hay que identificar cuáles podrían ser esos fallos en la calidad en las diferentes instancias que tenemos en el laboratorio o en las instituciones de salud. Y yo les mencionaba que cuando hablamos de estos fallos en la calidad, hablamos de prestigio, de servicios innecesarios, de reprocesos, de errores analíticos, de desperdicios, de estancias prolongadas en hospitales, de infecciones nosocomiales, aspectos que son bastante interesantes y que debemos saber en qué tanto nosotros estamos propiciando o generando pues, entornos que no sean los más adecuados para el paciente. Habíamos hablado de la importancia que tiene el que nosotros consideremos contar con herramientas de evaluación y de prevención, porque vean lo interesante del asunto. Si nosotros hablamos de herramientas de evaluación, como la acreditación, la calificación de equipos, la verificación de procesos de examen, el control interno de la calidad, control externo, es cierto, hay costos, pero solamente representan el 20% de lo que se gastaría un laboratorio en tratar de asegurar la calidad de sus procesos. Y vean los costos de prevención. Generalmente los costos de prevención todavía son más bajos, el 5%, porque implican capacitación a colaboradores, comunicación efectiva, tanto interna como externa, enfoque de gestión de riesgos, este pensamiento basado en riesgos, proveedores, recurso humano, que tiene que ver con esta responsabilidad, motivación, compromiso. ¿Por qué es que el enfoque hacia la prevención se va más por el lado de las personas? Pues porque son las personas las que hacen que todo esto funcione. Por lo tanto, si nosotros pensamos en que para fines de tener algo apropiado requerimos de evaluación y prevención, pensaremos en solamente una inversión del 25%. Si quisiéramos ver cuáles costos hay en las fallas en la calidad, es decir, en los costos de la no calidad, estamos pensando en que el 75% se va ahí, se gasta ahí. A todo el mundo nos conviene tener herramientas de evaluación, herramientas de prevención. Vale la pena identificar que nuestras autoridades muchas veces no están claros con estos conceptos y por lo mismo es que hasta que pasa el evento adverso, hasta que pasa algún evento contrario a la organización, es ahí cuando se toman decisiones. Casi nadie quiere ser preventivo, casi nadie quiere invertir, gastar algo en herramientas de prevención. ¿Para qué si nunca nos ha pasado? ¿Para qué si aquí nunca sucede nada? Y como podemos ver, cuando ya ocurre el evento puede ser tan catastrófico que se pueden perder mucho de lo que se había ganado en términos de infraestructura, de avances tecnológicos, de herramientas de apoyo y demás. Muy importante estas tres tablas que están aquí, con toda la intención de visualizar que las cosas pueden ser para mejor si es que nos acercamos a esta parte de la prevención y de la evaluación. Entonces, al emplear el dinero en realizar un trabajo carente de calidad, fíjense, estamos pues desviando la atención, estamos invirtiendo en algo que no deberíamos invertir, es decir, el producto, el servicio, desde el principio debería salir bien, debería tener la calidad suficiente para garantizar que desde el principio las cosas se hacen bien.
Porque en el momento en que estamos desviando dinero para tratar de rehacer, de reprocesos y demás, pues estamos dejando de invertir en otro tipo de aspectos como las capacitaciones, como mejores equipos, como mejores herramientas. ¿Y todo por qué? Porque el dinero nos lo estamos gastando en reprocesos. Y eso a nadie le conviene. Y de hecho, si ustedes me permiten la opinión, no es que el laboratorio deba gastar más por contar con herramientas para prevenir los errores o con herramientas para evaluación. No, el dinero de todas maneras ya lo gastan, solamente que lo están gastando en otro tipo de aspectos que no deberían. El dinero ya se lo están gastando de todas formas, solo que lo están haciendo en el lugar inadecuado. Hay que identificar que estos costos de la no calidad implican costos que a veces no teníamos contemplados desde el entorno social. Es decir, muchos de los costos sanitarios y no sanitarios implican pérdidas. No nada más es la cuestión de que el paciente se quede más días hospitalizado, por ejemplo, o que deba regresar a una segunda toma, o que deba regresar 3, 4 días seguidos al hospital por múltiples circunstancias. No, no solo es eso. También habría que ver que hay personas que acompañan a estos pacientes. También habría que ver que hay familias que se quedan pues, fragmentadas mientras se está cuidando al paciente que está hospitalizado. ¿Cuántas veces nos hemos enterado de que se tienen que trasladar a otra ciudad para poder acompañar al paciente y entonces, por lo tanto, esta persona ya no fue a trabajar, dejó de ser productiva y esto ha generado mucha dificultad precisamente para que cuando hablamos de costos, pues no solo ha dejado de ser productivo, ¿qué tal que esta persona también dejó a sus hijos encargados, tal vez por estar cuidando a su mamá, a su papá, a sus familiares, simple y sencillamente se están dejando de producir cosas. Entonces hay un contexto social muy importante, hay gastos muy importantes que se tienen que considerar. No es suficiente con pensar en que solo el paciente, solo el que está hospitalizado es el único afectado. Hay un entorno, hay un gasto adicional. Incluso si esta persona se queda más tiempo hospitalizada, pues está ocupando un espacio que tal vez otra persona en otra condición más severa pudiera requerir. Son muchos entornos que considerar y que tienen que ver con los costos de la no calidad. Pensando en todo esto, nosotros deberíamos generar ciertos indicadores, ciertos números. Para fines de hablar de los costos de la calidad, si estuvimos pensando en evaluación y estuvimos pensando en prevención, bueno, pues valdría la pena generar estos índices. ¿Cuánto me cuesta la evaluación? ¿Cuánto me cuesta la prevención con respecto a los costos totales? Y se van a dar cuenta que se van a encontrar con los porcentajes que mencionamos hace un momento. Alrededor del 20% sería la evaluación y un 5% la prevención. Entonces habría que ver qué tanto podría funcionar para fines de trabajar de esta manera. Ahora, nosotros deberíamos considerar que esto debería ser monitoreado todo el tiempo por las personas que toman decisiones financieras. ¿Cuántos son los costos? ¿Qué implicaciones tienen? Insisto, mucho de esto ya lo están gastando, solo que lo están gastando en otro aspecto, lo están gastando en corregir. Y bueno, pues no siempre es la mejor forma. Por otro lado, los costos de la no calidad también tendrían que evaluarse porque tendremos que saber cuánto nos cuesta los fallos externos y cuánto nos cuesta los fallos internos con respecto a los costos totales. Visto de esta manera, se darán cuenta que muchos de los fallos implican más dinero que la prevención y la evaluación. Y esto no nos lo podemos permitir, ya ni por orgullo, ni ética, ni por nada de esto. No tendrían por qué existir fallas que pues estén generando tantas dificultades y sobre todo las fallas externas. Es decir, ya pasaron tantos filtros allá adentro, nadie se dio cuenta y aún así el producto salió.
con todos estos defectos, con todos estos problemas, y viene de regreso una avalancha de problemas. Un montón de quejas, un montón de situaciones económicas que son adversas para el proceso. Tendríamos que ver cómo esas fallas de laboratorio pueden estar en las diferentes etapas del proceso. En este caso, si es una fase preanalítica, habría que ver desde las indicaciones al paciente, la identificación del paciente, la incorrecta toma de muestra, por ejemplo, desde el orden de los tubos, el torniquete, el empleo de recipientes para trabajar todo esto. O tal vez la separación de la muestra, si es que fuera sangre, la identificación de la muestra, la conservación de la muestra. Hay que recordar que no siempre es una toma sanguínea. A veces tenemos que recibir muestras de orina, muestras de heces, muestras de heridas, diferentes tipos de muestras, depende del área donde estén, porque podría ser que para microbiología la situación sea diferente. Puede ser que para gases usted no hace la toma de muestras, sino lo hace una enfermera, un médico, y él es quien toma la muestra y la lleva al laboratorio. Todos estos aspectos son fundamentales y es parte de nuestra obligación como colegas de laboratorio el capacitar, el compartir información al médico para que cuando ellos hacen la toma de muestra, para que cuando ellos llenan los formatos correspondientes, estos cumplan con lo que el laboratorio necesita. Ojo con esta parte, porque también me he encontrado con que algunos colegas médicos dicen que se les está negando el servicio, que si el paciente se muere va a ser por su culpa del laboratorio, bla, bla, cuando no necesariamente va por ese lado. Es decir, si yo estoy negándome a recibir una muestra porque no viene identificada, porque no viene con el volumen suficiente, porque no... Hay un argumento. Entonces, es obligación de los colegas que están recibiendo estas muestras, o en este caso negando la recepción de estas muestras, tienen que dar el argumento suficiente, de acuerdo a la norma, de acuerdo a los lineamientos, por qué no se está recibiendo dicha muestra. Explicado esto, el médico entenderá la importancia que tiene el que siempre llegue con una orden bien llenada, con muestras adecuadas, a las temperaturas apropiadas, en los tubos apropiados, en los recipientes apropiados, y esto facilitará, esto tratará de evitar lo más posible las fallas en el laboratorio. Si hablamos de la fase analítica, la dilución incorrecta de la muestra, la falla en los indicadores de control de la calidad, bien podríamos hablar de error aleatorio, de error sistemático, de las diferentes reglas de Westgard, de la medida sigma, de los gráficos y todas estas diferentes alternativas que están presentes como indicadores estadísticos. Se dan cuenta que cuando no tenemos claro cómo es que funcionan los indicadores, obviamente estamos mal interpretando estas herramientas. Siempre pensaríamos que la medida sigma 6 es la apropiada, pero habría que ver cuál sería el error total máximo permitido que escogieron para tener esta medida sigma 6. Habría que ver que algunos colegas dicen, no, yo soy mejor que tú eres sigma 6, yo soy sigma 20. Y esto es aberrante, definitivamente el colega no sabe que este sigma 20 no le está sirviendo de mucho, precisamente porque no está siendo representativo del proceso que esté evaluando. Y así como esto que estoy mencionando, hay toda una necesidad de tener conocimiento para interpretar correctamente estos indicadores. Podría ser que también las fallas vengan por el lado del instrumento. Fallas que son inminentemente pues, necesaria la participación de ingenieros y asesores. Y bueno, que muchas veces pues, no nos apoyan tanto, pero bueno, pues ahí está. Incumplimiento con protocolos establecidos. Aquí valdría la pena que estuviéramos claros en que mucho de lo que es en el laboratorio ya está establecido, yo no tengo que modificar los tiempos de incubación, no tengo que modificar los volúmenes agregados, no tengo que modificar todos estos detalles que implican el mantenimiento del equipo, el echar a andar el equipo, los mantenimientos básicos. En teoría, el colega que ha sido capacitado para hacer dicha tarea, pues si lo hace bien no tendría por qué no funcionar. El gran detalle es cuando modificamos los protocolos. Imagínense que con tal de salirme temprano, en lugar de que incube 30 minutos, voy a incubar 25, de todas maneras, a los 25 minutos ya se puede ver la reacción. No se trata de eso. Si son 30 minutos, deberían ser 30 minutos siempre, porque hay garantías acerca de los procesos, cómo funcionan. En la fase posanalítica, pues resultados incorrectamente informados,
errores de cálculos, errores de transcripción, formato incorrecto, unidades incorrectas, destinatario incorrecto y bueno, resultados incluso que están fuera de tiempo o es más, hasta lo peor que pudiera ser que no estén disponibles en el tiempo establecido. Todos estos aspectos que si no tenemos el cuidado para poder abordarlos de una manera apropiada, nos puede llevar a una mala imagen. Yo recuerdo que en alguna ocasión una colega me platicaba acerca de que ellos tienen mucho cuidado siempre porque son un laboratorio de urgencias, que el resultado se entregue en el tiempo estipulado. Saben que son urgencias, entonces tienen que entregar de inmediato, lo más pronto posible. Hay mucha necesidad de que el tiempo sea lo más corto posible. Claro, tratando de garantizar que el resultado sea apropiado, no porque el tiempo sea corto, la calidad se va a demeritar. No, no, con la calidad apropiada. Pensando en ello, mucho de lo que yo estoy diciendo ahorita tiene que ver con personas administrativas. Muchas veces la fase post-analítica la hacen personas que están relacionadas con la recepción de muestras o con la entrega de resultados, que bueno, pues generalmente si hacen esto es porque no están conscientes del impacto que tiene no entregar el resultado en tiempo y forma como se prometió. Y me acuerdo que esta colega lo que decía, se quejaba amargamente, es nosotros sí cumplimos, nosotros sí lo hacemos, nosotros de acuerdo al tiempo que tenemos establecido, incluso lo superamos. El problema está en que las personas que tienen que tener el resultado no están en su lugar, están en otro lado. Entonces, cuando ya se trata de hablar de cumplir con los tiempos establecidos, pues no se cumple, no porque el analista no haya querido, es porque la persona administrativa simplemente no hizo su trabajo. Y aquí entonces viene la percepción del paciente, familiar del paciente, donde dicen el laboratorio, ya no es la recepcionista, ya no es quién lo hizo, es el laboratorio no cumple con los tiempos establecidos. Y entonces el laboratorio está mal, el laboratorio no tiene la capacidad para dar una respuesta apropiada. Qué interesante es esto, cuando me lo platicaron, de verdad que caí en cuenta de la gran necesidad que hay de que se tomen en consideración a todos los compañeros que trabajan en el laboratorio. Las capacitaciones, las revisiones de las normas que más deberían estar siempre todos los colegas, incluso las personas administrativas. Sabemos que a algunos colegas les cuesta trabajo, porque como son administrativos, pues obviamente no entienden muchos términos de norma y demás, pero por eso estamos los que de alguna manera nos hemos acercado más tiempo a dichas normas. Deberemos tener la capacidad de transmitir este conocimiento a través de reuniones, de intercambio de puntos de vista, de hacer ver cómo funcionan las cosas y por qué las normas están ahí. Considero que esta fase postanalítica debemos cuidar de sobremanera porque si no, echa a perder todo mi trabajo anterior. Qué bueno que tengo una buena muestra, qué bueno que el médico llenó correctamente el formato, qué bueno que yo tengo 6 sigma en el proceso analítico, qué bueno que tengo control interno, de tercera opinión, no sé, un tercero autorizado me certificó o incluso tengo una acreditación. Pues qué bueno, pero si al final el proceso no se hace correctamente, me echaron a perder todo lo anterior. Vale la pena que también identifiquemos que todo lo que estamos haciendo tiene que ver con el recurso humano, tiene que ver con toda la información que debo tener siempre en consideración y por lo mismo es que mencionaremos algunas características del recurso humano. Primero, capacitación. Si los compañeros y los colegas no tienen la capacitación suficiente, no tienen la información mínima necesaria, pues mucho de esto no va a suceder bien. Comunicación efectiva. El recurso humano deberá comunicarse de la manera más asertiva posible, deberá tener conciencia de lo que implica el registrar todo, el que entre turnos se comuniquen correctamente. No se vale aquí decir que los de la tarde me caen gordos, que los de fin de semana, que guácala, que ellos hagan lo suyo. No, somos un equipo. Si esto no se puede lograr es porque no hay liderazgo allá adentro, porque no hay actitud, porque no hay motivación, no hay compromiso, porque los colegas trabajen correctamente. Es decir, el líder deberá poner el ejemplo a partir de una buena actitud, a partir de estar reconociendo los logros del grupo de trabajo,
a partir de que toda esta motivación esté presente, sin importar cuántos seamos, 15, 20, 10, 5, los que correspondan, que estén siempre, siempre presentes para que pues a todos se les capacite, a todos se les comprometa. Cuando hay personas que tienen esta capacidad de transmitir liderazgo, se nota en los equipos de trabajo. Por lo mismo, cuando nosotros hablamos de trabajo en equipo, vale la pena que nosotros generemos el trabajo apropiado cada vez que hablemos de los demás compañeros, lo hagamos de la manera positiva. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, porque incluso hay genios diferentes, hay cosas diferentes en cada quien, pero bueno, la intención es que nosotros busquemos de la manera más apropiada trabajar en equipo. Y bueno, pues habría que ver que todos debemos ser profesionales conscientes y también responsables de lo que estamos haciendo. Si nosotros nos enfocamos en estas características del recurso humano, se darán cuenta que mucho de lo que tenemos en el laboratorio a veces hay ciertas carencias de lo aquí mencionado. ¿Por qué? Porque no hay buena actitud, y entonces al no haber buena actitud ya le ponemos el pie al compañero, y entonces ya está el chisme, y entonces ya están los problemas, los conflictos personales, y cómo se llega a tal grado en que olvidamos lo profesional. Siempre lo vemos desde el contexto personal, dejando a un lado lo profesional, circunstancia que no tendría por qué estar presente. Deberíamos estar claros en que nosotros somos parte del proceso, nosotros somos parte fundamental de que esto funcione y nosotros podemos ser la causa de los costos de la no calidad. Identifiquemos que los costos de la no calidad se traducen en lo siguiente: errores. Cada vez que los errores se presentan, se traducen en dinero. Dinero que se puede estar yendo a la basura. Dinero que puede estarse tirando porque los errores de las personas, de las máquinas, de la planeación, de la infraestructura, simple y sencillamente conllevan a costos adicionales, costos de la no calidad. Tenemos aquí una pregunta. Hay algunos compañeros que nos están escuchando en Facebook y que ahorita nos están contactando. Por ejemplo, el colega Rommel, él dice: el tipo de reporte tiene que ser estandarizado para que la persona que transcriba los resultados sepa exactamente cuál es la forma correcta. Fundamental. Sí, pensando en la fase post-analítica, tal cual, como Rommel lo comenta. Tiene que haber, y precisamente por eso son los temas de gestión de la calidad, estos formatos que sean los apropiados precisamente para evitar esto. Errores que se traduzcan en costos adicionales. ¿Qué pasa cuando no se respetan esos formatos, esa estructura que el laboratorio propone? Pues obviamente mucho de lo que se platicó, se planificó, pues no va a funcionar. La gente tiene que respetar, obedecer lineamientos. Entendemos que algunos colegas pueden ser o pretender ser innovadores. Está muy bien que quieran innovar, pero tendría que ser platicado con el líder del grupo, tendría que ser platicado para ver de qué manera esa innovación encuentra un buen cauce y bueno, pues en lugar de generar errores, nos ayude a mejorar el proceso. Entonces, pues sí, efectivamente, Raúl, muchísimas gracias por esa aportación. Ahora, vamos a hacer un pequeño cálculo acerca de qué implicaciones tiene en términos de costos, qué implicaciones tiene contar con herramientas precisamente para identificar cómo es que yo puedo ver un número que me ayude a trabajar en mis decisiones. Tengo aquí en la pantalla el ejemplo de unos materiales de control que, bueno, pues menciono aquí un costo arbitrario. Bueno, no tan arbitrario, en algún momento este fue el costo de estos materiales de control. Tengo también un software que me sirve para el manejo de este tipo de indicadores. Y vamos a ver qué implicaciones tiene para cuando hablé hace un momento de la calidad que debe ser evaluada, hay que evaluar todo el tiempo. Cuando nosotros hablamos de evaluación, entonces deberemos saber pues cuánto me costaría en términos de dinero trabajar con estas herramientas. Bueno, si nosotros hiciéramos este cálculo pensando en los costos que tienen estos materiales de control, en este
este caso es para esta área en particular, que es química clínica, y contar con un software que me administre los datos obtenidos a partir de trabajar con estos materiales de control, es el costo de la activación anual. Si nosotros estuviésemos en un laboratorio que en promedio maneja 3.000 pacientes mensuales, pensando que el control tiene hasta 80 analitos, nosotros tendríamos que ver que cuando nosotros trabajamos nuestros costos, nos encontramos con que para 3.000 pacientes, nosotros tendríamos que gastar 5.333 pesos. Esto quiere decir 1.77 pesos por cada paciente. Con 1.77 pesos yo voy a poder tener una herramienta que me va a ayudar a evaluar la calidad de mi proceso. Y aquí es en donde entra la pregunta de si realmente es mucho el dinero que se deba gastar en esta calidad y en estas evaluaciones con la intención de ser preventivos. Una gran ventaja que tiene este tipo de herramientas es que incluso participan, es para control interno de la calidad, incluso participan en comparaciones interlaboratorios. Y esto conlleva a muchas circunstancias bastante interesantes que no siempre están evaluadas de esta manera. Imagínense si usted dice, bueno, es que yo no tengo 3.000 pacientes. Ok, bueno, si no tienes 3.000 pacientes, imagínate, tienes 2.000 pacientes, 2.66 pesos por paciente, le vas a impactar. Que nada más tengo 1.000 pacientes al mes, bueno, 5.33 pesos. Seguimos hablando de pocos pesos. Seguimos hablando de que gracias a este dinero, esta poca cantidad, yo voy a tener indicadores, yo voy a tener herramientas para tratar de minimizar estos costos de la no calidad. Muy bien, María del Rosario nos dice, errores no únicamente afectan el aspecto financiero, porque también estos errores pueden ocasionar eventos adversos o centinela en nuestros pacientes, y estos tienen un impacto en la calidad y seguridad de ellos. Por supuesto, muchas gracias, Rosario. Saludos y felicitaciones. Muchas gracias, Rosario. Y bueno, lo que aquí nos menciona Rosario es el hecho de que cuando ya nos vamos al extremo en las fallas generadas por nuestros procesos, ya puede ocurrir incluso la pérdida de un paciente. Y entonces el hecho de que ya fallezca una persona en nuestras instalaciones, de que haya un daño, pues pensando en hospitales, y que bueno, pues no se le dio seguimiento, no hubo información o cualquiera que sea la causa, cuando ya hay un evento centinela, cuando ya hay un evento adverso de esta magnitud, los costos incluso ya no son pesos, son miles de pesos, son millones de pesos incluso, y bueno, no tendríamos por qué esperar a que pase esto. Lamentablemente, lo que sí vemos constantemente es que así es. Hasta que no ocurre, se toman medidas. Hasta que no ocurre el evento adverso, se empiezan a mover las cosas. No hemos tenido esta cultura de el ser preventivos desde el principio, desde que comienza nuestra labor, desde la perspectiva de todos los puntos de vista, del paciente, del médico, del colega, del jefe, del administrativo. Si nosotros pudiésemos hacer toda esta revisión desde los diferentes puntos de vista, nos daríamos cuenta de las necesidades de cada uno de nosotros. A veces no es necesariamente el que yo no tenga el mejor equipo, a veces es que los compañeros simple y sencillamente no quieren colaborar. O a lo mejor no es eso, a lo mejor es que quieren colaborar y todo, pero son tan poquitos en el laboratorio que no cuentan con el personal suficiente para trabajar y entonces tienen que hacer de todo. A ellos les toca abrir, cerrar, barrer, trapear, encender el equipo, darle mantenimiento a las diferentes áreas, toma de muestra, ir a piso, etc. Tantas cosas que les tocan hacer, claro, tarde o temprano se cansan. Aparte dobletear turno, y aparte no les pagan lo suficiente. Entonces, claro, estamos pensando en que eso está propiciando que tarde o temprano el error se presente. Y no queremos eso. Entonces, de ahí la gran necesidad de ponerle número. Cuando nosotros vemos un número, ya hay un impacto. Insisto, tal vez no estemos tan relacionados con la parte de números porque al principio nos cuesta trabajo como químicos, como analistas de laboratorio, el relacionarnos con el número, porque incluso a veces ni lo conocemos, no sabemos cuál es ese costo. Si en algún momento las personas que me están escuchando
toma la decisión de buscar estos precios, estos costos, se darán cuenta del impacto que tienen estos costos de la no calidad y que más vale el empezar a buscar herramientas en donde yo pueda tener esos indicadores para ser preventivos. Ayuda de mejor manera, me sensibiliza para atender cómo es que el paciente quisiera ser atendido y vamos a darnos cuenta de que no es tanto lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto cuesta una repetición de proceso? Esto en miras a esta diapositiva anterior, pensando en que es 1.77, 2.66 o 5.33 pesos, los que yo tendría que invertir en una herramienta para generar indicadores. Ok, ese es por un lado, pero por otro lado, ¿cuánto cuesta una repetición de proceso? ¿Cómo es que yo puedo saberlo? Bueno, pues ubiquemos los salarios. Ubiquemos al equipo de trabajo, los colaboradores y todo lo que esto implica. Habría que ver el reactivo, habría que ver el calibrador, habría que ver la corriente eléctrica, el desgaste, habría que ver incluso la credibilidad, demandas. No son 5 pesos, son cientos o miles de pesos los que están de por medio. Dependiendo de la prueba de la que hablemos, porque uno puede decir, ¿cómo? Miles de pesos. Bueno, pues es que cuidado, hay algunas pruebas que son bastante caras y que implican todo un reproceso extenuante. Y dense cuenta que si comparamos estos cientos o miles de pesos con respecto a los 5 o 3 pesos o 1 peso que mencionaba hace un momento, pues nada tiene que ver. De verdad que nada tiene que ver. Pero no solo es el hecho del dinero, sino vean, muchas veces son los colaboradores que están molestos, claro, pues porque nadie les instruyó, porque nadie les dijo cómo se tendría que estandarizar el proceso, están molestos con todo y entonces, por supuesto, generamos un desgaste emocional que no tendría por qué ser. Vale la pena aquí, me detengo un poco en ese sentido porque los compañeros deben tener un buen líder, deben tener esta capacidad de sobreponerse a la adversidad, deben buscar la manera de generar mejores entornos para que sucedan las cosas de mejor manera. Entonces dense cuenta que los reprocesos implican un montón de gastos que tal vez no deberían ser considerados si desde el principio fuéramos preventivos. Ahora, hay que identificar otra cosa importante. Hay muchas evidencias, sí, pero también hay vicios ocultos. Hay costos que no podemos ver. Y esto ya sea porque no tengo indicadores o porque simple y sencillamente no he tenido la habilidad para identificar en dónde pudieran estar presentes estos costos. Mucho de lo que vemos es solamente la punta del iceberg. Hay muchos vicios ocultos que generan costos, pero a veces o no queremos o no nos hemos dado cuenta de que ahí están, de que mucho de lo que se está haciendo no está logrando el beneficio que uno esperaría, pero porque no hemos logrado identificar en dónde está este problema. Luis Macedo nos dice, en los laboratorios privados, todo el personal tiene más idea de los costos de todos los insumos. En cambio, en el área pública se tiene limitado al personal, al personal de mayor jerarquía. Sí, esto es así. Lamentablemente, los colegas que estamos frente a proceso y que no tenemos acceso a los costos, pues no nos hacemos conscientes de esta información. Totalmente de acuerdo. Ahora, los que sí están conscientes de esta información deberían buscar la manera de hacernos conscientes a los demás y de identificar en dónde se están perdiendo estos recursos. Y es que uno podría decir, pues yo trabajo en tal hospital en donde es público, bueno, pues no es dinero mío, ¿será que no es dinero tuyo? Claro que es dinero de todos, es de nuestros impuestos, es parte de lo que tendríamos que concientizarnos, es dinero de todos, es parte de lo que tendríamos que considerar todo el tiempo. No es que porque no haya salido de mi bolsillo, ya por eso entonces no es mío. Mucha precaución. Son nuestros impuestos, los impuestos de todos y bueno, pues tendríamos que estar conscientes de ello. Muy bien, Luis, muchísimas gracias por tu opinión, muy amable. Bien, pensando entonces en que los costos que están ahí ocultos y que no hemos tenido la posibilidad de visualizarlos, pues tal vez la siguiente imagen nos podría ayudar un poquito para pensar en cómo podríamos buscarlos. Vean que la punta del iceberg podría ser por indicadores que tenemos en
reactivos, calibradores, insumos, claro, porque eso es evidente. Cuando reprocesamos, recalibramos, cuando gastamos más insumos, es evidente que ahí está, por supuesto. Salarios, obviamente, hay un costo. Pólizas de servicios, claro, mantenimientos, equipos, etc. Desperdicios, reprocesos, todo esto es evidente y me estoy quedando corto. Estoy solamente colocando 5 de los tantos que pudiera haber, considerando costos de la localidad. Pero ¿y abajo? ¿Qué pasa allá abajo? ¿Qué pasa en la profundidad en donde no tengo información, no tengo indicadores, no tengo manera de saber qué está ocurriendo? Tal vez algunos resultados incorrectos, tal vez el inventario, tal vez algunos retrasos, tal vez prestigio, pérdida de clientes para los laboratorios privados, demandas, quejas y algo que en algún momento, una vez que di esta conferencia, alguien me dijo, ¿sabes qué? Se te está olvidando esto, el robo hormiga. ¿Y saben qué? Es cierto, hay tanto dinero que se pierde porque los colegas se llevan las plumas, se llevan las hojas, se llevan el tóner, se llevan tantas cosas a su casa pues porque su hijo lo necesita para la escuela. Y total, si ahí está, pues me lo llevo. ¿Cuántas cosas salen del laboratorio? En algún momento me tocó ver que incluso por allá un colega lo captaron con un microscopio. Y me dice, pero ¿cómo? Hasta el microscopio se llevaba. Es que lo voy a ocupar. Sí, pero no es la forma. Yo creo que mucho de lo que pasa en el laboratorio es precisamente por no estar conscientes del golpe que le damos al laboratorio. Y es que otra vez no estamos conscientes del costo, del dinero que está implicado. Muy bien. Me dirán, la plática estará disponible para ver más tarde. Pues le recomendamos que se quede ahorita, pero si pues más tarde sí, va a quedar grabado en Facebook y en YouTube sin ningún problema en nuestro canal. Entonces, bueno, todo esto por supuesto que va a estar siendo necesario revisar. Los colegas tendrían que estar conscientes de que hay muchos vicios ocultos aquí abajo, algunos intencionales, otros no tanto, pero implican costos, costos que no siempre hemos contemplado. Entonces, definitivamente invertir el dinero y el esfuerzo en estrategias de prevención y evaluación es la mejor inversión. Si ustedes están pensando en querer usar el dinero, el recurso, para correcciones, eso es una mala idea. Deben pensar en cómo van a generar estrategias de prevención y evaluación. Que nunca me ha pasado, qué bueno, y ojalá que nunca pase. Y si llega a pasar, ya tienen un plan, ya tienen una manera en la cual ustedes están preparados. Ustedes recordarán que hoy de lo que se está hablando mucho es de gestión de riesgos. Lo que acabo de decir es eso, gestionar el riesgo, ser preventivo, sabiendo por anticipado si va a ocurrir algún evento adverso para la organización, yo ya tengo un plan de contingencia. Ayudará de sobremanera entonces el estar preparado. Recomendación, gasten en prevención y evaluación, no en corrección. Esta es una gráfica que nos puede servir para identificar de qué manera las cosas suceden cuando uno empieza a generar estas evidencias, empieza a generar estos indicadores para saber cómo es que van funcionando o no nuestras estrategias. En primera instancia, vean que si nosotros empezamos a tener ciertos costos de prevención, y vean, no son muchos, aumenta un poco, es cierto, pero ya estamos invirtiendo en prevención. Por otro lado, estamos invirtiendo en evaluación. Vean, estamos generando ciertos costos, claro. Vean que esto es a 12 meses la gráfica. Son costos que ahí están, es cierto. Pero si nosotros invertimos en estos dos aspectos de evaluación y prevención, vean lo que pasa con las fallas internas. Los costos de fallas internas tienden a bajar. Los costos por fallas externas, por supuesto que tienden a bajar. Costos totales, vean lo que esto implica. Y todo por invertir en evaluación y prevención. Si nuestros colegas administrativos y nuestros colegas jefes de laboratorio
estuvieran conscientes de lo que implica disminuir costos por trabajar correctamente desde el principio, nos daríamos cuenta de que esto se convertiría en una implementación obligatoria para los procesos de laboratorio. Generemos evaluaciones, indicadores, generemos estrategias de prevención. Los costos son mínimos y los beneficios son muchísimos. Los costos tienden a bajar. Y entonces el recurso ya lo puedo invertir en otro tipo de cosas. Mejorar mi equipamiento, mejorar mi infraestructura, mejorar mis formas en las que voy a trabajar, tener una mejor aula de capacitación, tal vez pagar congresos, tal vez otras herramientas. Con esto que nos ahorramos podemos generar mejores dividendos. Vale la pena que se razone de esta manera en términos de costos, porque definitivamente el dinero hace que esto se mueva. Bien, tanto en la vida personal como en la empresarial, hoy o mañana, pero tarde o temprano tenemos que pagar. Eso es así. Esto se queda aquí. Es decir, que puede ser que ahorita usted no se quiera capacitar. Perfecto, no se preocupe. Pero tarde o temprano nos va a dar un problema y no va a saber cómo resolverlo. Está pagando. Que en lo empresarial, no, pues sabes que no, yo no voy a propiciar aquí en mi laboratorio mejoras. ¿Para qué? Si nunca nos ha pasado nada y toma, de repente una demanda. Doble o triple de gasto, tarde o temprano tiene que pagar. Entonces, ¿por qué esperar a que las cosas sucedan de esa manera si puedo ser desde el principio preventivo? Esta es una filosofía muy interesante de prevención y que tiene que ver con el que yo me dé cuenta en dónde están mis debilidades, en dónde están mis fortalezas, en dónde están todas estas amenazas, en dónde está toda esta información que me permite tomar decisiones. Un análisis FODA sería muy interesante para los que son empresarios de laboratorio, para los que incluso no lo son, pero que les interesa mejorar el ambiente en el laboratorio. Todo esto es crucial. Vale la pena que lo tomen en cuenta porque se tomarán mejores decisiones en ello. Y bueno, ¿cuánto tendré que pagar? Ok, ya me equivoqué. ¿Cuánto tendré que pagar? Usted lo decide, depende del daño que se haya generado. Recuerden que el paciente, tarde o temprano, seré yo. Tarde o temprano se van a invertir las cosas. A lo mejor hoy cuento con mucha salud, a lo mejor hoy tengo todos los elementos necesarios para funcionar correctamente, pero si dejo de hacerlo, si bajo la guardia, algo puede ocurrir. Al grado en que todo esto me puede dejar problemas bastante serios, problemas bastante difíciles después de superar. Por último, ¿qué adversidades tenemos? Hay muchas adversidades a las que podemos enfrentarnos cuando nosotros queremos hacer mejoras en nuestros procesos para evitar los costos de la no calidad. Uno de los primeros aspectos es el no contar con el apoyo de los directivos. Qué pena da que los colegas que sí están interesados en mejorar, en hacer, resulta que cuando les quieren vender la idea a los compañeros directivos, gerentes y demás, simple y sencillamente no cuentan con este tipo de apoyos. Es una pena terrible, es una adversidad. Otra adversidad, colaboradores poco comprometidos. Sí, y esto tendrá que ver mucho con el liderazgo que se tenga allá adentro. Pero definitivamente compañeros que no están comprometidos porque nunca se les ha motivado, porque nunca se les ha incentivado, porque nunca se les ha reconocido sus logros, claro, por eso están así. Tendríamos que buscar un análisis de causa raíz de por qué los compañeros se comportan así. No es porque ellos quieran, es porque algo ha pasado anteriormente que hace que no se comprometan. Habría que ver cuál es la causa del hecho. Responsabilidades no definidas. Aquí quisiera dejarles estas incluso tareas, si me lo permiten. ¿Qué tanto ustedes tienen definidos los roles que cada colaborador tiene en su laboratorio? Es decir, por norma, deberíamos tener por escrito qué le toca hacer a cada uno. Que si el afanador, que si el químico, que si el técnico, que si el coordinador, que si el supervisor, ¿qué le toca hacer? Está por escrito. Él sabe qué tiene que hacer. Él sabe cuáles son sus responsabilidades. Lo que yo me he encontrado es que muchas veces no está por escrito cuál es su trabajo. Y entonces le toca hacer de todo y a la vez nada.
Y entonces cuando se trata de responsabilidades, pues eso a mí no me tocaba, y eso yo por qué, en mi contrato no dice. Debe estar muy claro cuáles son las responsabilidades de cada uno de nosotros, porque si no esto se convierte en una adversidad al momento de querer hacer mejoras en nuestros procesos. Procedimientos confusos o sin detalle. Sí, cuando nosotros estamos pensando en los procesos que tienen que seguirse en el día a día, si es que entra alguien nuevo, si es que se va a capacitar a alguien, en teoría los procedimientos tendrían que servir para eso, para generar toda esa educación y tan solo decirle, lee el manual y ahí va a venir toda la información necesaria para que encuentres cómo se hace el proceso, cómo funciona. Pero a veces tenemos procedimientos de hace 15 años, nadie los ha actualizado, nadie ha hecho la revisión más reciente, que flojera, no leer mucho, y eso genera un gran conflicto y es una adversidad terrible. Informes de costos erróneos o inoportunos. ¿Qué pasa cuando alguien se ha comprometido en querer hacer esta revisión de costos, pero resulta que son erróneos? ¿Por qué? Porque nadie me quiere dar la información, porque pues yo pensé que costaba 3 pesos, pero realmente cuesta 5, o no, yo dije que eran 25 cuando no, lo que pasa es que para fines de laboratorio se los dan en 2 pesos, y entonces costos erróneos. O puede ser que sí tenga la información, pero entonces el informe de costos lo dé inoportuno. Ambos aspectos, erróneo o inoportuno, es una adversidad para la toma de decisiones y esto no tendría por qué ocurrir. Otra adversidad, considerar solo el costo y no la calidad. Esto es fundamental. Si me voy a ir por la parte del costo y digo, el equipo que voy a trabajar es este y de aquí en adelante voy a trabajar con esta marca. Sí, pero resulta que tengo que reprocesarlo 2 o 3 veces cada muestra. Resulta que cuando ya voy a buscar las piezas para mantenimientos, para algún cambio mayor, son costosísimas. Resulta que cuando le hablo al ingeniero o al asesor, no viene o tarda mucho en llegar. Resulta que cuando yo estoy buscando que se me atienda para alguna duda, alguna necesidad de conocer, por ejemplo, la trazabilidad meteorológica de algún valor, resulta que nadie contesta, nadie sabe del tema del que les estoy hablando, y ni se diga si hablamos de incertidumbre, y ni se diga si hablamos de calificación de equipos, pues el proveedor no sabe. Pero tú lo elegiste, es que lo vi por el más barato. Claro, muchas veces lo más barato es lo más caro. Tengan mucha precaución con elegir correctamente a sus proveedores y muchas veces los mejores proveedores no son los que tengan el precio más bajo, sino el que incluya calidad en su servicio, calidad en sus refacciones, calidad en su atención, porque ese plus vale mucho. Tarde o temprano ustedes lo valorarán, se darán cuenta de que esto que ustedes compraron como barato, sí, pero no te incluía asesoría, sí, pero no te incluía mantenimiento, sí, pero no había una póliza, sí, y entonces terminas pagando el doble o el triple. Cuidado con esos aspectos que no hemos contemplado desde el inicio. No consideran acciones correctivas ni preventivas. Esta parte, incluso por norma, hoy ya todas las normas pretenden ser preventivas. Vale la pena que lo consideren porque tampoco nos podemos estar gastando el dinero y el recurso en acciones correctivas todo el tiempo. Tendremos que buscar la manera de ser preventivos de sobremanera. Natalia nos dice, la alta dirección es la primera que debe estar comprometida para prevenir y eficientar los recursos en el laboratorio. Ser o tener un líder para motivar, dirigir, capacitar y orientar al personal. Claro, totalmente de acuerdo, Natalia. Líder, necesitamos líderes, no jefes. Los líderes propician lo que tú mencionas. El jefe grita, el jefe no necesariamente se compromete a dar seguimiento. Entonces no pretendemos que sea de esta manera. Costo-beneficio. Definitivamente, si no estamos buscando la mejor manera de que las cosas sucedan, no va a haber forma de que se tomen decisiones. Si nosotros estamos pagando por algo, tenemos que obtener un beneficio. Entonces, cuidado con esta parte de vigilar los indicadores costo-beneficio. Es fundamental que hagamos las cosas en este tenor. Una adversidad más, la corrupción.
La corrupción como uno de los elementos primordiales que actualmente se está dando para que muchos de los costos que se generan, pues están ahí por esto de la corrupción. Bueno, pues es un entorno complicado, que muchas veces no está a nuestro alcance, pero bueno, pues es una adversidad más que se presenta en los costos de la no calidad. Bien, vamos a concluir el tema. Espero que haya sido de su interés toda esta información y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a mencionar cómo es que desde mi perspectiva y desde algunos documentos que he revisado, los costos pueden estar implicados así. Vean incluso la imagen que nos va a relacionar el concepto. Lo menos caro, son pesos, centavos, es cuando el colaborador previene fallos y mejora continuamente la calidad. Entonces, antes de que salga el daño, eso podría ayudarnos, es decir, preventivo. Hay que buscar la manera, ya sé que algo puede salir mal, convertirme en preventivo, en buscar mejorar continuamente la calidad, y es lo menos caro. Sí tengo que gastar en algunas cosas, softwares, indicadores, materiales, una computadora, impresora, qué sé yo. Algunos materiales sí, pero es lo menos caro. Lo medianamente caro, cuando el laboratorio corrige internamente los fallos. Entonces, ya no somos una entidad que está siendo preventiva, sino que ya está dejando que los eventos se presenten, pero ha tenido la gran fortuna de que los detectan dentro de la organización. Es medianamente caro. Y lo más caro, las horas de dinero que tenemos que gastar, se dan cuando el cliente detecta los fallos. Yo ya le entregué el servicio, en este caso el producto, que es el resultado, y entonces se generan reprocesos, quejas, demandas, prestigio inadecuado, etc. Son 3 niveles en donde yo puedo estar perdiendo mucho dinero por los costos de la no calidad. Tendríamos la obligación de aquí en adelante, después de realizar estos temas, de ver de qué manera en el laboratorio nuestros indicadores nos ayudan a tomar mejores decisiones. Pero buenos indicadores. No querramos maquillar la información para decir que aquí no pasa nada. Porque efectivamente puede que ahí no pase nada, pero con esa información falsa, pues no van a tener evidencias reales. Si se darán cuenta, el tema da para seguir hablando de muchas cosas, sobre todo porque la parte de los costos de no calidad va muy relacionado a errores en el proceso, fallas. Y los errores en el proceso, hay cientos de errores, hay múltiples causas. Es más, yo les podría decir que es multifactorial. Depende de varios aspectos que se deben considerar y por eso es que debemos ser profesionistas integrales. Por eso tenemos que buscar todo el tiempo complementar lo que estamos haciendo en el día a día. No es suficiente con que la persona que está en microbiología sepa sembrar, sepa incubar, sepa leer, pues no sé, las respectivas colonias, de lo que haya crecido, etcétera. No es suficiente. También tiene que saber de costos, también tiene que saber de servicio al cliente, también tiene que saber redacción, también tiene que saber ortografía, también tiene que saber el buen trato, también tiene que saber varias cosas. La persona que está en recepción no nada más tiene que hablarle bonito al paciente, también tiene que haber un compromiso, también tiene que saber manejar otros elementos. La persona que está en química clínica, el jefe, el coordinador, el supervisor, todos deberemos tener elementos adicionales. Y con esto me estoy refiriendo a generar competencias. Los compañeros, colegas que me están escuchando, deben estar claros en que debemos de aquí en adelante generar competencias. Y una competencia no es un conocimiento nada más. Es un conocimiento, es una habilidad, es esta forma de transmitir esta información, es una forma de mover mis conocimientos para ayudar a que el proceso sea más eficiente. Es un conjunto de aspectos, desde conductuales, cognitivos, que de alguna manera me permitan transformar mi entorno para hacer mejor las cosas. Eso es una competencia. No nada más saber manejar el microscopio, no nada más saber manejar el equipo. Eso es solamente una parte. No nos quedemos cortos.
Busquemos hacer mejor las cosas, generando competencias y evitando los costos de la no calidad. Este es mi correo, por si es que hay alguna duda, por si es que hay algún comentario, algo que no les haya parecido adecuado. Bueno, pues mi correo, este es el sitio web en donde, bueno, pues nos pueden sintonizar incluso para la radio. Los jueves estamos en radio por internet, estamos ya transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo por YouTube. Hay videos de las diferentes sesiones que hemos tenido que considero les pueden ayudar mucho para evitar estos errores o estos costos de la no calidad que, bueno, pues todo el tiempo están presentes. Si es que, pues muchísimas gracias a todos que nos están escuchando, los que lo van a hacer posteriormente. Si tienen dudas, estamos ahí al pendiente de sus comentarios y de todo lo que sea para bien y que, bueno, que nos ayude a todos los colegas. Tratemos de no ser islas independientes, entre más nos ayudemos entre nosotros, esto es mucho mejor. De verdad que hace falta que el gremio de los químicos, más que los químicos, el gremio de los profesionales de laboratorio se una, y se una para bien, no para pegar al compañero. Creo que vale mucho la pena. ¿Listo? Medilar, ¿cuál es la página de Facebook? Es CCLab, espacio CCLab. Ahorita estamos transmitiendo, de hecho, desde Facebook también. Sobre aquella, lo puso Rubén, CCLab, ahí está. Y bueno, pues también la página web en donde tenemos grabados también las diferentes sesiones. Listo, pues colegas, muchísimas gracias por escucharnos esta tarde. Ojalá que pues esto ayude un poco para el entorno del laboratorio, ya sea clínico, de banco de sangre o de cualquier instancia que maneje estos procesos en el ámbito de la salud. De verdad que necesitamos de profesionales, no nada más de compañeros que se dediquen a seguir recetas. Necesitamos compañeros comprometidos, tarde o temprano seremos sus pacientes, tarde o temprano buscaremos el apoyo de todos nosotros. Así es que, pues quedamos a la orden. Y bueno, pues por mi parte es todo. Estoy viendo algunos colegas que están escribiendo. No sé si en Facebook hay algunos comentarios adicionales. ¿Nadie más? ¿Opino nada? Perfecto. Daniel, muchas gracias. Un excelente tema y ponencia. Gracias, Daniel, muy amable. Perfecto, pues colegas, muchísimas gracias. Cada mes estamos haciendo este tipo de sesiones. Las vamos a empezar a hacer ya por vías abiertas, es decir, Facebook, YouTube, para que llegue a más colegas todavía, porque bueno, pues creo que todos necesitamos de este tipo de información que nos pueda servir a todos. Por favor, si algo no fue acorde a su expectativa, háganmelo saber. Mi intención es mejorar todo lo que deba mejorar. ¿Listo? Necesitamos a clientes satisfechos. Muy bien. Irma, gracias, cliente plática. Muchas gracias, Irma, muy amable. Delia Gutiérrez está escribiendo. Muy bien, muy Judí, muchas gracias, Erika. Al contrario, Química, muchas gracias. Natalia, muchas gracias. Excelente información, gracias. Perfecto, pues colegas, muchísimas gracias. Quedamos ahí al pendiente. Y ya nada más esperamos, Gudelia está escribiendo el último mensaje ya para cerrar la sesión. Vamos a ver qué es lo que nos dice la colega Gudelia Gutiérrez Cornejo. Buenas tardes. Cuando me hace mi constancia, muy buena plática. Híjole, nomás, ya dentro por el interés de la constancia, no de la información, pero bueno. No. En breve, las personas que se inscribieron al curso y que llenaron su formato, con mucho gusto, se les manda la constancia de regreso por correo electrónico a la brevedad. Yo espero que mañana, si no es que sí, yo espero que sí, mañana lo tenga. ¿Listo? Perfecto, pues muchísimas gracias, cuídense mucho, que estén muy bien, hasta pronto.